Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. El programa pasado tuvo rápidamente un crecimiento de personas que vieron la charla que mantuvimos con Paco Falabella y Marcelo del Sastre. Muy interesante la repercusión. Prácticamente se plantearon los temas más importantes o más urgentes que tienen que ser considerados por la autoridad aeronáutica y por los policy makers o quienes diseñan las políticas aeronáuticas. En las últimas ediciones de Aeromarket, la edición escrita, el newsletter, incluimos algunos artículos que me parecen que son interesantes para todos aquellos que quieran ver o aproximarse a la forma en que las autoridades aeronáuticas de los países donde la aviación crece proceden, cómo toman sus decisiones. Uno de los artículos cuenta cómo la Federal Aviation Administration elabora una norma, y lo curioso de todo, o no es nada curioso, digamos, lo trascendental del proceso, es cómo la autoridad aeronáutica hace participar al ecosistema antes de tomar una decisión. Es decir, que aquellos que están dentro del sistema aeronáutico, que son operadores, que en la aviación están preocupados y atentos con lo que pasa con la aviación deportiva, con el trabajo aéreo, con las líneas aéreas, con las cuestiones técnicas, los llaman, les dicen lo que están pensando y van así consensuando normas. Y es verdaderamente de destacar que entre los puntos que tienen en cuenta está la viabilidad económica de lo que proponen. Eso se reproduce también en EASA, que es la Autoridad Aeronáutica de Europa. Y en esta edición hay un artículo que habla del comité que forman y que se reúne por trimestres en Estados Unidos, la Autoridad Aeronáutica, para discutir temas de seguridad y para discutir cómo y evaluar cómo está el sistema aeronáutico. ¿Qué me dice todo esto? Que en aquellos lugares donde la aviación crece, es importante y verdaderamente se quiere mantener los más altos niveles de seguridad aeronáutica, se dialoga. Se consulta, porque consultar no es ningún pecado ni ninguna debilidad, y se resuelve en base a lo que conviene a todo el sistema. Esta es la pequeña editorial de hoy. Les recomiendo que vayan a estos artículos, que no son muy largos y están escritos, digamos, de tal manera que muestra cuáles son los principales puntos para, tal vez tenemos la oportunidad de que algunas de las personas que toman decisiones en la Argentina en los mayores niveles, tal vez una persona como el ministro Sturzenegger, que está a la cabeza de la desregulación de todo, y sobre todo, y la aviación es uno de esos puntos, le puede interesar cómo están haciendo las cosas en los Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con una persona que tiene una trayectoria profesional muy interesante, que voy a tratar de exprimirlo. Héctor, voy a tratar de exprimirte. Gracias por venir, Héctor Cervelli. Y voy a tratar de exprimirte mucho para que nuestra audiencia pueda saber toda tu vasta experiencia y con foco en algunos puntos. Pero bueno, ya nos vas a ir contando después de este auspicio.
Héctor, ¿qué tal? Luis, buen día. Ante todo agradecerte la invitación para venir aquí a contar mis experiencias y agradezco también a los oyentes por la dedicación y el tiempo que van a pasar para escucharme. Yo creo que va a ser un placer. Hace un rato estuvimos charlando mientras compartíamos un café y cuando uno va explorando la vida profesional de Héctor, dice, uy, esto lo tendría que decir, esto también y esto también, y bueno, tendríamos que hacer un programa de varias horas, pero bueno, vamos a tratar de ir hilvanando aquellas experiencias importantes, lo que no sé si importantes, sino que te parezcan a vos relevantes. Te cuento dos cosas. Yo titulé, capaz que lo cambio el título cuando el programa esté en YouTube, pero yo titulé tu vida como desde el Mar del Norte hasta Alitalia, a Alitalia. Porque Héctor, como helicópterista, ha tenido una experiencia muy interesante en uno de los espacios aéreos, meteorológicamente hablando, geográficamente hablando, más complejos que hay en el mundo, sino el más complejo que hay en el mundo. Es el más complejo que hay en el mundo. Incluso todas las operaciones que se realizan primero en el Mar del Norte, luego se replican, por ejemplo, en el Golfo de México. Y todas tienen el mismo resultado porque la más complicada es la del Mar del Norte. Ajá. Bueno, vamos a ir por ahí. Te iniciaste como piloto civil en San Fernando, en la escuela de Lozano. Volé mis primeras 40 horas. Luego hice el examen después de 3 cancelaciones por lluvia, ya que era pista de césped, de piloto privado. Y luego volé 150 horas, que también son pagas, para poder entrar a hacer la comercial en el INAC. Allí hice la comercial y tuvimos una beca de 80 horas para vuelo por instrumento y nocturno. De allí salí y no había mucho trabajo, haciendo pequeñas cosas de propaganda aérea con un Stinson de San Justo, y se me da de presentarme al ejército para volar como piloto de ejército. Entramos ahí en el año 71 y terminamos el curso en el 72, comenzamos a volar, donde hice mi primera operación, mi primer vuelo en comisión para el ejército fue la Antártida. O sea que junto con Mario Chivitilo, que éramos 2 beginners, un capitán y un primer oficial, volamos toda la operación antártica durante 54 días. Con UH. Con UH-1H, sí. Sin flotación, sin traje de emergencia, no tenía nada para estar haciendo esa operación, porque era un helicóptero militar. Bueno, terminamos eso, volvimos y me quedé los 4 años restantes que me quedaban en ejército, volando prácticamente UH, ya que había pedido la baja y te hacían la cruz y pedías la baja, no te habilitaban a otro helicóptero, empezabas en UH y terminabas en el Bell UH-1H. Luego, después de los 5 años, en el 81 nos fuimos de baja y entré a helicópteros marinos, a volar en Salta. Otra escuela. Otra escuela, sí. 2 buenas escuelas, digamos. Sí, no me quejo, la verdad que fueron buenas. Pero allí vino la guerra y nos convocaron también la Fuerza Aérea y el Ejército. La Fuerza Aérea por ser piloto de una aeronave civil y el Ejército por haber sido exoficial de Ejército. Me presenté a la Fuerza Aérea y me subieron a un Fokker 27 sin ninguna declaración. ¿Usted a dónde va? Súbase a ese, y me fui a Río Gallegos. Allí, cabe destacar algo, que vos ingresaste en Ejército, muchos ingresamos como pilotos comerciales, pero vos eras comercial de primera. Ya era comercial de primera, sí, cuando entré. O sea que la Fuerza Aérea cuando te convoca, ya te convoca sabiendo que vos eras comercial de primera. Claro, de avión. De avión. Y de ahí me mandaron a Río Gallegos, donde estaba Musante, que era un también piloto de ejército, y me habilitaron al Sikorsky 58T.
Ahí volé toda la guerra bastante con mecánicos y a veces con musante, creo, y volábamos toda la costa buscando comandos y hacíamos los traslados de gente al Cabo Espíritu Santo. Terminó la guerra y ¿a dónde fui? Fui con Schreiner, volví con Schreiner, pero como no había trabajo aquí en Sudamérica, nos llevaron a la operación de ellos de Europa. Cuando decís volví a Schreiner es porque la operación que habías hecho cuando llegó la guerra era con ellos. Sí, correcto. Ajá. Nos fuimos a Europa y ahí volamos un poco de todo. Volé en la India, volé en Turquía, con Patricio Valcarce estuvimos en Turquía. Volé en las Islas Canarias, ¿dónde más? Y en el Mar del Norte. El Mar del Norte, sobre todo en invierno, es bastante complicada la operación, porque hay veces que tenés formación de hielo ya a 500 pies y te tenés que volver a tu base porque no podés seguir, no había deshieladores en los helicópteros que volábamos nosotros. Eso volé un año para un contrato de KLM Helicopters, que al principio no nos querían dejar volar solos porque decían que era muy complicado, teníamos que volar siempre con otro KLM Pilot, pero después de 2 semanas superamos todo y volábamos solos los pilotos de Schreiner también. Ahí me acuerdo de haber hecho aproximaciones ILS a Schiphol 3 o 4 por día. Y también cancelado vuelo porque a 500 pies ya veía formación de hielo y te volvías. Bueno, lo que me dijeron es que eras uno de los pilotos que mejor entrenados en vuelo por instrumento. Sí, a mí siempre me gustó volar por instrumento. Yo me metía en nube para volar por instrumento. También lo dijeron cuando entré a KLM, porque para un KLM Helicopter de piloto de helicóptero, el que venía de Schreiner era un Bush Pilot y no sabía hacer otra cosa. Pero yo había volado IFR con aviones también, entonces siempre me gustó y siempre lo hice con placer. Es decir, me gustaba más volar de noche cuando volaba en la línea aérea que de día. Claro. Y de esa época en el Mar del Norte, ¿qué te acordás alguna anécdota, algún episodio que te haya... en primer lugar, ¿qué aeronave estuviste volando ahí? Y después que... El Dauphin N2, con tren retráctil y una velocidad de 145 nudos. Ahí, gracias a Dios, no tuve ningún inconveniente. ¿En qué trayectos hacías? ¿Qué rutas? Y desde Den Helder, Rotterdam o Schiphol hasta algunas de las plataformas que podían ser de exploración o de producción. Volábamos este helicóptero que si tenías que hacer una aproximación IFR estaba habilitado, pero no por formación de hielo. Ajá. Y ¿cuál es el punto más al norte que has volado? Ahora no me recuerdo. ¿No te acordás? No, porque eso eran posiciones en el medio del mar, que tenías la posición y tenías que ir, juntabas a los pasajeros o dejabas carga y te volvías. Y en plataformas permanentes en muchos casos, sí, ¿no sí, es cierto? Sí, en muchos casos plataformas permanentes. Sí, hay un montón de plataformas. Sí, claro. Eso está dividido por... Los que más vuelan son los holandeses, los British y Noruega. Son los que más operan ahí en la zona del Mar del Norte. ¿Y has operado más o menos a la latitud de Noruega? Sí. Recuerdo un par de veces que tuve que volverme porque a los 500 pies había formación de hielo. Entonces tenías que volverte. Y siempre tenés todos los males meteorológicos todos juntos. Visibilidad reducida, nieve, lluvia, vientos arrachados, dificultades con las olas. Al haber mucha ola es bastante difícil calcular la altura. Y ahora, por lo que sé, las aproximaciones son mucho más fáciles de hacer porque se vuelan el NAV, VNAV, como los aviones.
En mi época era todo por BOR y ADF. ¿Por qué las olas son un elemento así tan complejo? Y es difícil calcular la profundidad, a qué altura estás, Ajá. cuando está bastante movida la ola. Ajá. Eso te dificulta la Te altura. cambia la referencia Sí, permanentemente. Sí, Ajá. sí. Un día con Roger Scott evacuamos la plataforma de Río Gallegos, había 90 nudos en el mar y estaba suelta. Se habían cortado los cables de 2 supply y quedaba pendiente de un supply. Las olas eran tan altas que cuando estabas aterrizado parecía que iban a pasar por arriba del rotor. Y así evacuamos a 6 por 9, 54 pasajeros en 6 vuelos. Y en esa operación, ¿vos operabas con copiloto o tenías o eran 2 comandantes? O a veces 2 comandantes y a veces con copiloto. Los pilotos que habían ofrecido de KLM Helicopters volaron con nosotros por 2 semanas y después nos largaron con otro piloto o copiloto. Al principio no querían que volemos solos porque éramos bush pilots. Claro. Y bueno, esa carrera que vos desarrollaste ahí en el Mar del Norte y volando, bueno, con KLM o Schrader, ¿no? Schreiner y Airspeed, era otra compañía que había, que se había formado por la unión de KLM Helicopter y Schreiner, se formó Airspeed, pero voló poco tiempo esa compañía, volé algunos vuelos, pero después la cerraron o la vendieron a Canadian Helicopters, algo así. Ajá. Ahora, hubo un tiempo, digamos, vos tenías una meta que era volver al vuelo de avión y a la línea, ¿no? Sí, sí. Mi sueño fue siempre la línea aérea. Y por una cosa o por otra se me iba complicando. Fui sacando 3 licencias en 3 diferentes países y aprendí 3 lenguas por esto de las líneas que me atraían. Y en Schreiner les pedí, ya cuando Roger se había ido, estaba en Ecuador y yo estaba solo ahí con mi novia, les pedí de pasar a aviones. Me tomaron un cheque en un B200, lo pasé y me pusieron en el curso teórico Ground Course de Fokker 27. Pero ya había hecho la selección de Alitalia. Y en ese momento me llaman de Alitalia, que había aprobado todo, así que renuncié a Schreiner diciéndole que no les quería hacer gastar el dinero en simulador de Fokker 27 si podía volar un DC-9 para Alitalia. Y así fue, me fui a Alitalia, tuve que hacer todo de cero, porque los exámenes no eran multiple choice, ahí era escribir, y los que tomaban los exámenes para licencia eran ingenieros, y te hacían preguntas de ingeniero, no de piloto. Pero bueno, con el curso de Alitalia, que era muy intenso... Eso me interesa. Vos, por lo que se dice, por lo que uno ha leído, inclusive por tu testimonio, y hablando con Scott, me decía que la escuela de Alitalia era realmente una escuela de un nivel excepcional. Excepcional. Realmente te daban un curso de 6 meses donde podías contestar a las preguntas de los ingenieros que te iban a tomar el examen, porque solo no las podías contestar nunca, y después eso es la parte teórica, 6 meses de teórico, y después en la isla, en Alguero, volé no me acuerdo cuántas horas, si fueron 50 de Piper Cheyenne, luego volví a Roma y ahí hice el simulador de DC-932 y saqué la habilitación. Y el plan de carrera dentro de Alitalia también tiene sus particularidades. ¿No? Sí, porque ya no están. Ya no están. No sé cómo seguirá siendo hoy la escuela de ITA. Y yo creo que siguen más o menos igual, porque las cabezas de Alitalia quedaron para ITA, los top. Ahora, muy rigurosa y completa.
Y no siempre llegabas a comandante, ¿no? Ah, no, no siempre. No era como en otras líneas que si entras llegás. Yo tengo un par de amigos que no pudieron hacerla. Te dan 2 intentos, si no lo haces, quedas de copiloto para toda tu vida. El curso para convertirte de primer oficial a comandante duraba aproximadamente 1 año. Y era volver de copiloto de Intercontinental a copiloto de Europa y estar ahí por 3 o 6 meses. Después te pasaban a la izquierda de Europa otros 3 o 6 meses y después, si aprobabas, te sentabas a la izquierda con un copiloto normal, después de haber pasado con inspectores, instructores. Era bastante complicado el tema. Y en el caso tuyo, en el caso de tu carrera, ¿cómo la transitaste vos dentro de Alitalia? Dentro de Alitalia bien, porque yo ya había hecho otros cursos y me dediqué a estudiar mucho. Es decir, de lunes a viernes estudiaba, sábado y domingo simulador. Y te pasabas yendo a la escuela 8 horas, volvías a las 4 de la tarde y a estudiar y a hacer todo lo que había que hacer. No, era muy intensa. Y en cuanto a los aviones que volaste allí, ¿qué máquinas fueron? Y volé el Piper Cheyenne, creo que era, un bimotor turbo, y después ahí como 50 horas hicimos, y después las 40 horas de simulador del DC-9-32, y después la habilitación en línea. Y en vuelo propiamente dicho me refiero de ya operando como tripulante Y hacíamos toda Europa. ¿Y en qué máquinas? En DC-9-32, que es el mismo que tenía Austral acá años atrás, volando toda Europa Europa prácticamente, nada más. Y una vez recuerdo, fue la única vez que tuve turbulencia severa en mi vida, fue con un DC-9-32 arriba de los Alpes, que realmente no podía leer los instrumentos. Esa fue la única vez en mi vida, con Alitalia. ¿Y cómo lo procesas? Tenés que seguir reduciendo la velocidad, seguir para tratar de pasarla. Cruzamos los Alpes, después se tranquilizó solo y la aproximación fue normal. Sin que el avión haya sufrido. No, se le hace una inspección por turbulencia severa, pero no tenía nada. Eran buenos fierritos esos DC-9. ¿Y el camino cómo sigue en cuanto a los equipos que operaste? Bueno, después de 10 meses, ¿no? yo después de 10 meses ya había estado trabajando con la selección de KLM, que no me querían tomar porque tenía muchas horas, pero de helicópteros. Y el personal management no me quería ni ver. Entonces un día hay una anécdota bastante simpática. Mi novia en ese momento era auxiliar de KLM y ella tenía pase para entrar. Yo no. Entonces, como no podía verlo el jefe, me metí adentro del baúl, cerró el baúl, pasó por la puerta de seguridad de KLM y me fui caminando por los pasillos a verlo al personal manager. Cuando me ve me dice, ¿usted qué hace aquí? ¿Cómo entró? Y le conté y se moría de risa. Y como me vio tan intenso por buscar el trabajo, me dijo, bueno, vuele con Alitalia 500 horas y venga que le hacemos una selección. Tal cual, volé las 500 horas con Alitalia, fui a la selección y me tomaron. Y ahí, en esa época, en Alitalia, ¿dónde vivías? Vivía en Fregene, es uno de los pueblitos que están al sur de Roma. Y en el caso de Holanda, ¿te fuiste a vivir a Holanda? Sí, estuve viviendo en diferentes lugares, alquilando, después compré casa. En Holanda está la anécdota esa de que por quererlo ayudar a Roger, casi quedó afuera. ¿Cómo fue eso? Estoy haciendo la entrevista final con 7 personas, psicólogos, jefe de operación y todo, y siempre te hacen una pregunta difícil, que es difícil contestar. Entonces me pregunta, afuera tenemos otro argentino, ¿lo conoce? Sí, le digo yo, Roger, buen amigo. Bueno, me dice, tenemos que tomar
a uno solo de esos dos pilotos. ¿A quién tomamos? ¿A Roger o a Héctor Cervelli? Yo pienso y le digo, a cualquiera de los dos que tome está haciendo un buen negocio. Me dice, no, dice, pero a uno de los dos, ¿a quién tomamos? Entonces yo pienso, le digo, bueno, tómelo a Roger, que está pobre en el medio de Ecuador, en el África, yo ya tengo un lugar en una línea aérea. Me dice, oh yeah, bad luck for you, thank you, me dice, y me fui. Y ahí les digo a Roger, me parece que por ayudarte a vos me arruiné yo, porque quedé como que no me interesaba. Pero no, fue nomás la pregunta esa difícil que te hacen para ver cómo la contestás. Ahora vos de alguna manera, corregime, ponés a Italia en un valor en cuanto a lo profesional, pero tenías tu corazón o tu ambición o tu objetivo en KLM. KLM al Italia en ese momento tardabas 15, 20 años para convertirte en comandante. Volaban jumbos 200 y DC-9-32 viejos. Y el salario era menos también. Es decir, las condiciones eran mejores las de KLM. Volabas un jumbo 400, un 737 de los nuevos. Los cursos comando y todo eran mucho más cortos. Por eso fue que entramos en 737, en esa época eran 300 y 400, ahí yo volé 3 años y medio, después pasé a copiloto de Jumbo 400, ahí volé 8 años y medio más o menos, después me hice el primer comando en 737, ahí 6 años, y después 4 años de comandante de 777. O sea que llegamos a lo más alto, que era mi meta, ¿no? Con rutas, el 777 con rutas largas, ¿no? Sí, el Boeing, el 400 también. Todas las rutas largas las hacíamos en la época del 400 con el 400 y luego con el 777. Y ahí estamos hablando de una KLM que era la vieja KLM, ¿no? No la del grupo. Era todavía sola. Sola, era la estatal, digamos. La estatal, parte estatal, claro, no toda. Claro. Luego intentaron varias fusiones con Lufthansa, con British Airways, pero claro, KLM era más chica que Lufthansa y que British Airways. Entonces ellos de jefe no podían ir. Entonces buscaron... Acércate un cachito al micrófono. Entonces buscaron... unirse con Alitalia, pero los italianos eran un poco desprolijos para la mentalidad de KLM, no les gustó y se abrieron. Y después KLM se juntó con Air France, pero el jefe verdadero es Air France, no es KLM. Sí, ahora el grupo es Air France, KLM y no sé si British también o no. En el grupo está Air France, KLM. British es de otro grupo, que está con Iberia. Ah, claro, tenés razón. Está con Iberia. Claro. Primero quiero que vos me des la visión de las dos líneas aéreas, KLM y Alitalia, desde el punto de vista de la estructura empresaria, vos siendo piloto. Como estructura empresaria seguramente funciona y es mucho mejor la de KLM. KLM no espera a perder un florín, antes de perderlo ya está tomando medidas correctivas. En Alitalia era un poco como Argentina. Había gente que iba los últimos jueves de cada mes a cobrar el sueldo y no hacían nada, no tenían ningún papel importante. O sea que como estructura, mucho mejor en ese sentido la de KLM, mucho más agresiva. Y así le fue a Alitalia también, ¿no? Claro, ya perdía dinero Alitalia, estaba en rojo cuando yo estaba por allí, y ya venía de años. Y después cada vez fue peor. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Alitalia, al almuerzo, te daban un almuerzo completo, con carne, papas fritas, ensalada,
bebida, café, todo. Lo único que no te daban era alcohol. Si querías alcohol lo pagabas vos. Y en KLM te daban un sándwich de queso. Ahí está la diferencia. Claro. Para todo es un poco así. ¿Y cómo era el rol en estas dos empresas? Me vas a contestar después de pasar unos avisos. ¿Cómo era el rol de los sindicatos en estas dos empresas? ¿Era similar? ¿Era distinto? Pero no me contestes ahora. Bueno. Le vamos a pedir a Lu que nos ponga algunos auspiciantes, pero también te queremos pedir a vos que estás ahí que hagas un comentario. Los comentarios son muy buenos para nosotros, ya sean críticos o positivos, siempre son muy buenos, siempre nos orientan. Lo mismo que los likes, los deditos. Si estás mirando este programa, algo hace, porque ayuda. Y bueno, nos vamos a esta pausa. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Qué tema los sindicatos, que al tener supongo yo, una cultura tan distinta, siendo los italianos como sabemos que son, siendo los holandeses sabemos cómo son, supongo que los sindicatos también deben tener sus particularidades. Sí, tiene su particularidad, para mí graciosa era, la de los italianos. Tenía un amigo que decía, voy a las reuniones de sindicato para divertirme, porque se empezaban a gritar entre ellos y a casi a pegar en las reuniones de sindicato. Y fui a una de KLM también y era todo Acercate correcto. un cachito el micrófono. No, acerca el micrófono, si no. Era todo correcto, todo muy tranquilo, se trataban de usted y completamente diferente. La de Alitalia mucho más graciosa, pero las dos muy fuertes, porque lográbamos mantener el sueldo acorde a lo que es estándar en todas las operaciones mundiales. Claro. Y vos me decías cómo se organizaba una huelga en un lado y cómo se organizaba en el otro. Contarnos un poco a la audiencia. En Alitalia, si te hacían una huelga, es más o menos como Francia, te paraban el país. Y en KLM fue avisada como con 3 días, creo, de anticipación. Entonces todo el mundo tuvo tiempo de tomarse el tren, irse con otro avión, o sea que a la compañía mucho no lo afectó. Y en todos, vos me dijiste que en realidad fueron 22 años que estuviste en KLM y 1 año y pico en Alitalia.
¿Cómo son, más allá de los sindicatos, el trabajo en sí, la exigencia laboral en sí, con todo lo que eso implica, digamos? Mira, en tanto KLM como Alitalia volás bastante, no exagerado, no, el máximo son 120 creo por mes. Y tanto en KLM como en Alitalia estás volando, depende si volás Europa o Intercontinental, entre 75 y 85 horas. KLM tiene patrones que son de acuerdo a la cantidad de días que estás afuera, es la cantidad de días libres que tenés en base. Muchos pilotos ahora estamos viviendo fuera de Holanda. O sea que para ir a volar, volamos el día antes o temprano. Para salir en nuestro vuelo, tomamos el vuelo de donde vivís a Ámsterdam. Eso al principio no estaba muy bien visto, pero después logramos por un intercambio conseguir que los que vivíamos afuera podíamos volar sin ticket como extra de uniforme en los vuelos dentro de Europa. Por ejemplo, uno está acostumbrado a ver acá en el caso de aerolíneas que los pilotos, sus relaciones pueden volar y disfrutar también de pasajes especiales. ¿Cómo eso se hace en una y otra compañía europea, tanto en Alitalia como KLM? Bueno, Alitalia es buena y Aerolíneas es excelente lo que tienen. KLM, en ese sentido, las condiciones fueron siempre más pobres. Más restricciones, menos posibilidad de llevar gente. Es más difícil en KLM las políticas para usar los free que Alitalia y Aerolíneas. En Aerolíneas tienen para las vacaciones, creo, business seat confirmado. Eso nosotros confirmado nunca tenemos nada. Te lo dan a último momento en el gate. O sea que eso, KLM tiene muy buenas condiciones, excepto en lo del ticket free. Ajá. Y en cuanto a todo lo que tiene que ver con postas y con las rutas más largas y eso, ¿cómo lo viviste vos desde el punto de vista del sacrificio personal y de...? Yo para mí no era sacrificado porque realmente me encantaba la vida de piloto y sobre todo intercontinental. Yo no tenía problemas para dormir en esa época, dormía en el hotel, en el avión, en mi casa siempre bien, y eso es muy importante para poder volar intercontinental. El tema de Alitalia era que por ahí te daban más días libres de los que te daba KLM, volando la misma cantidad de horas. Pero en realidad KLM haces, por ejemplo, 5 en 4 o 3 en 6, dependiendo de cuáles sean las condiciones del vuelo. Vos me hablaste también o nos comentaste que estuviste volando la línea Douglas y entre otras cosas, y lo demás fue todo Boeing, o volaste también. Lo demás fue todo Boeing. Todo sí. Boeing. Sí, al Airbus yo le escapaba para no. ¿Por qué? Para no tener que, ya tenía toda la metodología de Boeing de hacía 20 años. Entonces pasar de un 737 a un Jumbo 400 en 2 días ya estabas más que habilitado. Y después el Airbus, yo podría haber ido al Airbus antes que al 777, pero ¿qué tenía? Vuelos a África todos nocturnos, ibas de noche y volvías de noche, con un día ahí nada más. El avión era más chico. El salario creo que mucha diferencia, sí, entre África y Intercontinental había diferencia. Entonces decidí esperar el 777. Ajá. Porque a todos los pilotos le pasaba, la primera semana en el simulador no entendía lo que estaba haciendo el avión. Después te adaptás también, ¿no? Pero yo nunca fui fanático de Airbus.
¿Vos estás retirado en este momento? En este momento estoy jubilado, sí, desde el 2011. Desde el 2011. KLM te podías jubilar a los 56, 58 o 60, depende del porcentaje que trabajaras desde los 46. Ahí, de acuerdo a lo que trabajabas, podías jubilarte 56, 58 o 60. Ahora lo cambiaron, pero no sé cómo es. ¿Vos te jubilaste hasta a los 60? A los 58. A los 58. Sí, porque a los 40 empecé a volar 80%. Entonces a los 58 me tenía que ir. Ok. ¿Y cómo hoy residís acá en Argentina? No, resido en Madrid. En Madrid. ¿Y Vengo cómo? mucho acá a Argentina. Soy eso de que todavía me sigue tirando. Y siempre sigue tirando, Sí. ¿no? ¿Y cómo viste la evolución en todos estos últimos años? Porque una persona con tanta pasión por el vuelo sigue interiorizándose de lo que pasa, pienso yo. Ahí pensás equivocado. Equivocado. ¿Por qué? ¿Te desvinculaste? Porque sí, se acabó ya. A mí lo que me interesaba era volar en actividad. Me han ofrecido ser instructor, pero siempre he dicho que no, porque el solo hecho de tener que llenar la planilla, a mí me gustaba volar. Y por supuesto ir a buenos destinos, volar un buen avión como el 777. Ahora yo decía, pasarme las horas, un fin de semana que por ahí te toca bueno, en Holanda, con buen clima, adentro del simulador no quería. Así que las 4 veces que me preguntaron, siempre les dije que no, por una excusa o la otra. Ahora, dicho esto, sí, digamos, ¿cómo fue a lo largo de estos años la evolución que vos viste en la aviación y cómo vos la fuiste procesando? Cuando te digo la evolución, me refiero a la parte tecnológica, pero también me refiero a las estructuras, ¿no? Uh-huh. Las compañías que se fusionan, que cambian, y que vos en el mundo de los pilotos, aún en estas graciosas reuniones de sindicato en Italia o de KLM, ¿cómo lo ibas percibiendo eso y procesando? Para mí, en general, cada vez que te dicen algo o mueven algo, perdés un poco de algo. Si te cambian la comida, por ejemplo, lo lees y en KLM parece que te van a traer un buffet enorme y después son 4 cositas, sobre todo para la clase turista. O sea que para mí, en realidad, la cantidad de horas de vuelo que volás, si te las pueden estirar, agrandar, te las tiran. Si te pueden cortar el tiempo de descanso cuando estás fuera de la ruta, te lo cortan. Y eso siempre viene en negociaciones entre el gremio y la compañía. La compañía quiere achicar y el gremio quiere proteger. Gracias a Dios en KLM el gremio es muy fuerte. O sea que para que nos den algo muy malo es bastante difícil. O sea, tienen una buena representación los trabajadores, sí. Y es una representación racional, digamos, también, ¿no? Sí, hay veces que yo decía, en KLM, el jefe de los gremios, de la Asociación de Pilotos, va a las reuniones de KLM. En Alitalia eso no se De KLM te referís al directorio. Al directorio. En Alitalia eso no existía, que el jefe del gremio vaya a las reuniones de la compañía, totalmente prohibido y desubicado. Claro, entonces nunca se enteraba el estado de la compañía real, ¿no? Tal cual, no sabías. ¿A qué hacía frente? Claro. Y también me hiciste algún comentario sobre esta transformación, por lo menos vista tal vez desde cierta distancia, de que vinieron con las low cost y me decía un poco cambiaron todo el juego. Claro, empezaron a bajar los precios de los tickets para estar cerca de las low cost, pero también a bajar el servicio. En una época el servicio de business de Europa era excelente y ahora cada vez fue un poco a menos.
Lo mismo con las horas. Tratan de ponerte alguna horita más cada mes, pero en ese sentido en KLM la defienden muy bien el gremio. Viéndolo así en perspectiva, ¿no? Tu propia carrera, con helicópteros, con avión, ¿cómo la evaluás? ¿La modificarías? ¿La decís? Yo he vivido diversas cosas y que todo me ha servido, digamos. Sí, yo siempre digo que hice casi todo. Lo único que me faltó, que me hubiese encantado, hubiese sido volar jets, cazas. Okay. Que me presenté para hacer el examen médico para entrar a la Fuerza Aérea en Córdoba, pero me agarró un sargento, yo tenía el pelo largo, me decía, usted si quiere entrar, más vale que vaya cortándose el pelo. Entonces yo dije, esto no es para mí. Y empecé a volar, y con mucho sacrificio, porque lo que hacía falta lo conseguía. Tuve que aprender 3 lenguas, conseguí 3 licencias de 3 diferentes países, pero llegué a lo que yo más deseaba, que era la línea aérea, y entré en 2 por falta de una. Para mí era la realización como piloto. Yo lo veía de chico a los pilotos y me parecían dioses. Tu primer contacto con la aviación entonces no fue ni porque venías de una familia ni nada. A los 8 años se me ocurrió decir voy a ser piloto y no tenía ni idea de lo que era. ¿Pero por qué lo dijiste? No sé, veía un comandante de aerolíneas en la casa de un amigo de mis padres y quizás por eso es la única relación que le veo. Que me llamara la atención. ¿Tu etapa entonces en Europa fue de qué año a qué año? Empecé en Europa en el año, déjame ver, 82. Trabajaba en Europa y me iba a Argentina de vacaciones. Y cuando entré, en diciembre del 81... A partir del 84, 85 creo, empecé a vivir en Europa. Estuve una vez cuando entré en Alitalia 3 años y medio sin ir a Argentina, por una cosa o por otra. Y bueno, era siempre estar o en curso o aprendiendo lenguas también. En todo ese tiempo, cuando te tocaban distintas rutas, ¿cuál era lo que a vos más te entusiasmaba? Siempre pedía Buenos Aires. Claro, venía a Buenos Aires. Veníamos con Roger acá, él tenía el velero y a veces estábamos los dos un par de días en Buenos Aires juntos, porque eran 2 primeros oficiales, y si no, tenía mis cosas acá en Buenos Aires. Ahí ya siempre, volando en KLM. Ahí volando en KLM, sí. En Alitalia no. Así que siempre teníamos algo para hacer. Yo tenía toda la estructura montada acá en Buenos Aires. Y la pasábamos muy bien. No sé cómo se compone tu familia, pero ¿hay alguien que se quedó o que está vinculado a la aviación? No, nadie. Yo solo. Mis hijos ni se les ocurre a ninguno de los dos. ¿Y ellos viven? Uno en Estados Unidos y la otra en Madrid. Ajá. Fue lejos del sistema. Sí, nada que ver. Bueno, el piloto que vuela para algo tan sensible como una plataforma de petróleo, ¿tiene alguna instrucción especial de parte de la compañía petrolera? Sí, tenés que hacer el curso de piloto de offshore de plataforma. Te lo hacen, dependiendo de la compañía, te lo hacen en el Mar del Norte, si es para el Mar del Norte, si es para otra operación. En la India, por ejemplo, te lo hacen en la India. En la India Roger estuvo, creo, 1 año, y yo estuve 2 penetraciones, me parece, nada más. ¿A qué le llamas 2 penetraciones? Y hacíamos 8x4 o 8x6,
2 veces 8 semanas estuve. ¿En qué zona de la India? Enfrente a Bombay, en Ajá. el mar, hasta 110 millas También adentro. offshore. Offshore, sí. Ajá. Ahí la ventaja era que los indios son chiquititos y no llevaban traje de supervivencia. Así que tenías más margen de potencia para utilizar el helicóptero con carga. Claro. En el Mar del Norte te subían 6 holandeses con traje, con todo. Ursos, y podías volar un rato o poca carga. En alguno de esos vuelos que vos hiciste en el Mar del Norte, en algún momento, ya sea por una cuestión meteorológica, ¿te tuviste que quedar en la plataforma? No, en la plataforma no, me volví a Schiphol por hielo. Pero y si era al revés, que vos salías de la plataforma y se te formaba hielo, igual seguías. No, podés volver y esperar. Lo que pasa que el deck hay que tratar de tenerlo vacío. Porque si no, después te tienen que cambiar a otra plataforma si alguien tiene que entrar ahí. Claro. No, la del Mar del Norte... ¿De realmente... quedarte en la plataforma no? No, en la India sí, cortábamos un motor, esperábamos que los ingenieros hagan lo que tenía que hacer. Me comía arroz con pollo, que lo preparaban muy bien. ¿Con curry? Con curry. Y después que terminaban, arrancábamos y nos volvíamos a la base. Que era terrible porque venías de las 100 millas y a las 90 millas el agua cambiaba de azul a marrón. Y el olor que entraba por la ventanilla, ya hasta que aterrizabas en ahí frente a Bombay, era terrible. ¿Por la contaminación? Sí, unos olores que ya los sentías con la ventanilla abierta. Y era difícil vivir ahí, ¿no? Bueno, no, porque estábamos en un hotel bueno, que estaba Swissair también, y Swissair controlaba la calidad de los cubitos, el agua, la comida, así que y había piscina, o sea que no la pasabas mal, calorcito, tripulaciones de Swissair, siempre había algo para hacer. Pero el día que se rompió la máquina de hielo y trajeron hielo de afuera, todo el hotel con diarrea. Tremendo. No se podía tocar nada. Claro, y en general, digamos, viviendo en distintas sociedades, con distintas culturas, aún en Europa, la relación entre los profesionales, inclusive de otras líneas a la cual vos no pertenecías, ¿cómo fue? Y la relación es mucho de usted, no hay trato así amigable, es todo mucho de usted. Con los italianos se daba un poco más de salir a hacer algo, con KLM salíamos a tomar el trago a las 6 de la tarde y a veces, no siempre, a cenar. Yo al revés, yo iba al trago, por ahí no iba, pero a cenar iba siempre. La diferencia entre un italiano y un holandés: el italiano va por la comida y el holandés va por la cerveza. Por el happy hour. Claro, happy hour, tal cual. Al decirme esto, también pareciera que hay como un contraste entre la camaradería o la relación entre los pilotos en nuestro país que la que existe allí en Europa. Sí, es diferente. Nosotros no hicimos el curso en Europa de pilotos, entonces no tenés ningún conocido del curso. Entonces entras a KLM, volás tu pierna hoy, te vas a tu casa, mañana venís, podés volar 10 años el jumbo y todavía no conoces a todos los pilotos. Y eso que son pocos, no son 10.000 como en American Airlines, eran 2.500. Y así todo, estás 5, 6, 7 años volando. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor. No hay un contacto que dure. Y después todo el mundo está casado, se casan bastante rápido. O sea que todo el mundo está con hijos, mujer. Es muy difícil encontrar
gente soltera como para salir de discoteca todos los días. Ajá. Y eso ¿eras vos de salir muy de discoteca? No. Menos mal, no sé, encajaste bien. No, yo siempre, antes de volar, dormía, sobre todo intercontinental, dormía mis 3 horas, porque no es lo mismo la responsabilidad que tiene un auxiliar. Héctor, vamos a no sé dónde. Le digo, no, hoy tenemos calling a tal hora. Sí, pero vamos, no. Le digo, tu responsabilidad es no quemar al pasajero con el café. Y yo tengo esa más un montón más. Así que prefiero estar bien dormido. Por el día que me pase algo, no estar en la lona, ¿no? Estar alerta. Estar alerta, sí. Bueno, gracias, Héctor. No sé si te sentiste cómodo, estabas un poco preocupado por esto, que es una reunión entre amigos que charlan sobre distintos temas de aviación. Tenés una vida muy rica, se nos está terminando el tiempo, pero tenés una vida muy rica en cuanto a experiencias que siempre nos gusta escuchar. Nos gusta escuchar. Vos me preguntabas mientras subíamos al estudio, me decías, ¿cómo conseguís personas para traer al programa todos los jueves? Bueno, no es fácil hasta cierto punto, porque siempre aparece alguien que tiene un matiz distinto en su carrera profesional, en sus, en el caso tuyo, tan diverso, ¿no? Como en el de Scott, helicóptero, línea aérea. Así que es un placer hacer estas entrevistas. Bueno, no es fácil encontrar candidatos así, pero siempre vienen personas muy interesantes que comparten con nuestra audiencia lo que es una vida aeronáutica plena y apasionada, como es el caso de ustedes. Claro, yo no estaba seguro de venir porque digo, ¿a quién le puede interesar mi vida? A mí me pareció interesante, y acá, mirá, desde ahí, desde el control, me dicen que estuvo todo bárbaro, interesante, porque no todos conocen la diversidad que puede haber en la vida de un piloto. Y como se ha visto a lo largo, no sé, llevamos como 70 y pico de entrevistas, cada uno hace un aporte distinto, algo. Tiene una pincelada distinta sobre la profesión, así que te agradezco haber venido y bueno, nos estamos viendo. Esto fue Conversaciones de Alto Vuelo.